Ya, voy a comenzar a grabar entonces. Bueno, cuando vamos a trabajar con sólido rígido. Y acá lo primero que tienen que saber qué hacer es cómo sacar la matriz de inercia. Ahora, por cursos anteriores, ustedes deberían saber sacar algunas inercias que son las típicas, por ejemplo, de un aro, de una barra, que cuando rota según su centro o según un punto extremo, en el caso de la barra, que esas cosas se hacen con Steiner. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer este pequeño resumen de lo que es ahora sacar una matriz de inercia. Bueno, normalmente la matriz de inercia se va a definir por esto, que va a ser básicamente una matriz cuadrada de 3×3, donde cada componente va a ser una inercia según los planos que se están viendo. Vamos a tener XX, XY, XZ, y Z y así. Entonces, para cada término, nosotros distinguimos entre el caso continuo y el caso discreto. El caso continuo vendría siendo cuando yo tengo un sólido en que la masa se va a distribuir de manera uniforme, o no tan uniforme, pero en el caso del curso va a ser uniforme a través del volumen, o la superficie, o una integral de línea que nos puede dar acá. Entonces, vendría siendo que cada término va a venir dado por esa expresión. Y en el caso discreto, es cuando tengo masitas puntuales distribuidas a lo largo o de cierta forma, formando un sólido, que va a ser el caso discreto y va a ser una sumatoria de las masas. En cambio, acá va a ser una integral en un diferencial de masa, que es directamente pasar de un caso discreto a un caso continuo. Entonces, para que sepan qué es cada término, tenemos esto, que es un delta de Kronecker, y nos va a decir que si I es igual a J, vamos a tener que es 1, y si no, es 0. R cuadrado va a ser el vector posición, por decirlo así, que va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en raíz, y todo eso al cuadrado, porque R está al cuadrado. Entonces, ¿y qué va a ser este término? Va a ser el término xy con xj. Nosotros normalmente decimos que x1 es x, x2 es y x3 es z. Entonces, por ejemplo, si y igual a j, vamos a tener un xy cuadrado. Entonces, si y es 1, vamos a tener un x cuadrado y así. Ya, eso es para que tengan claras las nociones que vamos a usar después en los ejercicios. Vamos a partir por el ejercicio del aro, que es un poquito más simple que el que viene, que si pueden ver, vamos a tener 4 masitas distribuidas en un aro de masa despreciable de radio R, donde el origen nos dicen por el enunciado que va a estar acá. Entonces, lo que nos piden es determinar la matriz de inercia en el sistema S', que viene dado por X' e Y'. Ya, entonces nosotros sabemos que la matriz de inercia va a ser algo de este tipo. Uf, pasa a llevar una tecla. Ya. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? ¿No? Sí, ya. Volviendo, entonces vamos a tener 4 masitas puntuales y el sistema de referencia que nos dan viene dado por Y' y X'. Entonces tenemos un caso discreto, ya que solamente van a haber 4 masitas puntuales, pues nos dicen que el radio, o sea, el aro, va a tener masa despreciable. Y la matriz de inercia va a ser de esta forma, y tenemos que calcular todos los términos. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, sí, ya.
Entonces, para calcular estos términos, tenemos que usar el caso discreto, que es esta cosa de acá. ¿Y qué es esta expresión? Es simplemente sumar las masas con la distancia a los ejes que estoy tomando. Por ejemplo, si voy a sacar la matriz de NXX, entonces acá puse el tiro de los números de las masitas para ir entendiendo más claramente lo que está pasando. Ya, si yo quiero saber cuál es la distancia a X de esta masita al cuadrado, ¿cuál es la distancia de esta masita al eje X? Es 0, porque la masita está puesta en ese eje X. Entonces nos quedaría que el primer término va a ser m por 0. Ahora, esta masa, ¿a qué distancia va a estar del eje X? Esta masita de acá, ¿a qué distancia va a estar del eje X? R. Entonces, como tenemos que los términos van a estar al cuadrado, es m por r al cuadrado. Luego, la de arriba va a estar a 2 veces r. Entonces, va a ser m por 2r al cuadrado. Y esta masita de acá nuevamente va a estar a r. Y la suma de todo eso da, esto es 0, 1, 4, 1, y 4 más 2 es 6. Y ahí tenemos el primer componente de la matriz de inercia. Ahora, saquemos I. Ya, nuevamente, esta masita va a estar a una distancia 0, porque al igual que con X, está justo en el origen del sistema. Entonces va a ser m por 0 más. Ahora, esta masita va a estar a una distancia r de I, porque va a estar acá. Y esta distancia es r porque el aro es de radio r. Entonces, mr cuadrado. Esta masita, ¿a qué distancia va a estar del eje Y? A 0. Bien. Entonces, y esta de acá, nuevamente, va a estar a una distancia r. Que en este caso sería multiplicar, que va a estar en menos r por menos r, entonces quedaría r cuadrado. Y esto nos da que va a ser 2mr cuadrado. Ya, este es el que va a costar un poquito más cachar de dónde sale, porque va a estar en z. Entonces, voy a hacerlo con las manitos mejor. Si yo tengo mi circulito, y yo sé que hay un eje X y un eje Y, el eje Z va a estar hacia acá, o sea, hacia mí, saliendo de la página. Que para dibujarlo, en verdad no sé cómo dibujarlo, pero el eje Z va a estar como saliendo de la página hacia mí. Entonces, esta masita nuevamente va a estar en 0, porque a pesar de que estoy cambiando de eje, siempre va a estar en el origen. Entonces, va a ser m por 0. Ahora, esta masita, ¿dónde va a estar si estoy en Z? ¿En 0? Esta de acá. Si Z va como hacia acá, como hacia afuera de la página.
Ya, esto no es tan fácil de ver. Porque si z va como así, que es como voy a dibujar que está saliendo de la página, entonces la distancia que va a tener hasta acá es esta diagonal. Y esa diagonal, como es un círculo perfecto, va a tener que estos ángulos son de 45 grados. Entonces la distancia va a ser r raíz de 2. ¿Se entiende por qué? Entonces esa masita me quedaría en m r raíz de 2 al cuadrado. Luego, la masita de acá arriba, ¿a qué distancia va a estar de z? Si z está acá, entonces esta va a ser la distancia y va a ser 2r. Y esta masita de acá, por la simetría, también va a estar a r raíz de 2. Entonces, si sumamos todos los términos de z, vamos a llegar a que esto es mr cuadrado por 2 más m por 4r cuadrado más mr cuadrado por 2. Y esto es 8mr cuadrado. Entonces ya tenemos los términos de la diagonal de nuestra matriz de inercia. Ahora, ¿qué va a pasar para los términos que I es distinto de J? Porque acá son todos los que sí son I igual a J. Entonces, esta parte de acá será 1. Y por eso simplemente calculamos la distancia al cuadrado. Ahora va a ser un poquito distinto porque este término va a ser 0. Entonces, para saber la distancia, en verdad necesitamos esto. Entonces, saquemos I, X, Y. Para eso, entonces, vamos a sacar todas las masitas. Esta masita va a estar en 0 para X como para Y. Entonces, es 0. Y vamos a tener que el signo de esto va a ser negativo. Entonces quedaría menos m por 0. Ahora, para esta masita, vamos a tener que la distancia para x y para y, ¿cuál va a ser? Ya, acá tenemos que tanto para x como para y va a estar a una distancia r. Entonces, nos quedaría que va a ser menos m por la posición de x, que es r positivo, con la posición de y, que también es r positivo. Entonces me quedaría esto. Luego, esta masita de acá va a estar en 0 para x, ¿sí? Ah, no, va a estar en, sí, va a estar en 0. Va a estar en 0, entonces este término se va a ir a 0. Y esta masita
va a estar en menos R y en R. Entonces, va a ser menos M por menos R, y este término con este término se me van a anular y va a ser 0. Y de hecho, esto va a pasar con todos los términos en que y es distinto de X por la simetría del problema. Porque cada vez que tome estas referencias, se me van a ir anulando los ejes. Se me van a ir anulando esta con esta o esta con esta, porque esa me da la simetría del problema. Por lo general, cuando tenemos problemas simétricos y bonitos, siempre se me van a anular los términos que no estén en la diagonal. ¿Ya? Entonces, con esto ya podemos reemplazar nuestra matriz de inercia, justificando que por la simetría todos los términos de acá que no estén en la diagonal se me van a ir a 0. Así la matriz me queda el IXX, luego el Y. Y el ZZ. Y con eso tenemos la matriz de inercia. Bien. ¿Alguna duda? Ya. Este problema es parecido al de la tarea, si se dieron cuenta. Solo que en la tarea ustedes van a tener que esto sí tiene una masa. Entonces ahí van a tener que mezclar el caso discreto con el continuo. Y esa es la dificultad que va a tener. Ya, entonces acá vamos a pasar a este problema, que estoy buscando el enunciado para recordar qué nos pedían. Ya, entonces nos dicen que tenemos un sólido homogéneo de masa M con forma de paralelepípedo rectangular de dimensiones A por B por C, con A es menor que B es menor que C. Primero nos piden determinar la matriz de inercia. Y luego nos piden determinar la frecuencia de las pequeñas oscilaciones de los tres péndulos, que consisten en fijar el sólido oscilando debido a su peso en torno a cada una de las tres aristas colocadas en un eje fijo horizontal de largos A, B y C. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Que van a colocar en alguna arista el péndulo y este va a empezar a oscilar. Luego lo van a poner en esta arista y va a empezar a oscilar. Luego lo van a poner en esta arista y va a empezar a oscilar por su propio peso. ¿Alguien iba a decir algo? Ya, entonces voy a copiar y pegar las cosas que necesito, que son la matriz de inercia y el caso continuo. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tomar el eje, o sea, los ejes, el punto de referencia para el centro, como más nos convenga simplemente. Yo lo tomé en este caso a la mitad, de acá, a la mitad en cada sentido, entonces va a estar justo en el centro el origen. C va a estar relacionado con Z, B va a estar relacionado con y A va a estar relacionado con X. Ahora, ustedes igual lo podían hacer de otra forma, lo cual les hubiera llegado a dar el mismo resultado con estos términos intercambiados entre sí probablemente, por cómo se tomaron las referencias.
pero eso da un poquito de lo mismo, pues si me piden la matriz de inercia en cualquier sentido, yo la tomo como más me acomode solamente. Bien, entonces ahora vamos a sacar esta matriz de inercia. Primero partamos por IXX. Ya. Ahora, si IXX, entonces este término va a ser 1. Y nos va a quedar la siguiente integral. Recordemos que r cuadrado es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como este término va a ser 1, porque y es igual a j, este término no se va a anular. Y me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado menos este término que es simplemente x al cuadrado, y todo eso en un diferencial de masa. Entonces, estos dos x se van. Y me queda todo esto en un diferencial de masa. ¿Saben lo que son los diferenciales de masa? ¿Cómo se calculan? O sea, para pasar de... Tengo coordenadas. Entonces, yo quiero pasar de las coordenadas en un diferencial de masa, algún tipo de diferencial que me tenga coordenadas. Podríamos utilizar la densidad. Exacto. Ahora, nosotros vamos a tener 3 casos de diferencial de masa. Los voy a anotar como no se acuerdan tanto, parece. Entonces, dm va a ser, si es lineal, esto me va a dar un lambda por dx. Con esto, la densidad lineal. Ahora, para superficies, vamos a tener que va a ser ρ por ds, que va a ser superficial. Entonces, esto nos va a dar un ρ por dx dy. Por ejemplo, que ρ va a ser la densidad superficial. Y en el caso volumétrico, ahí se llamaba ρ, ya filo. Vamos a tener que va a ser este símbolo por dx, dy y dz, donde esto es la densidad volumétrica. Bien, ahora si estamos trabajando con un paralelepípedo, entonces, eso mismo, lo que dijo Camila en el chat. Nunca me aprendí bien los nombres de estas letras. Si estamos trabajando con un paralelepípedo, es decir, un objeto tridimensional, ¿cuál de estas tres tenemos que usar? Sí, tenemos que usar la volumétrica. Ahora, ¿qué es ρ? ρ es simplemente la masa partida en el volumen, que va a ser A por B por C. Entonces, reemplacemos ese dm en nuestra integral y nos va a quedar una integral triple, porque vamos a tener de x, de y de z, que es una integral de volumen, y nos va a dar y cuadrado más z cuadrado por m partido ABC de x, de y, de z. Hasta acá todo bien, ¿cierto? Y cuando yo di el ramo, esta fue una de las cosas que más me costó entender porque no sabía integrar con estas cosas. Ya. Ahora, ¿cómo sabemos los límites de integración? Si vamos a nuestro dibujito de este y notamos que acá está centrado al medio, entonces, por ejemplo, para C, este va a ir hasta C medios, desde menos C medios hasta C medios. Entonces va a recorrer C en total, lo cual es
está integrándose a lo largo de todo el volumen. Y lo mismo va a pasar para A y para B. Entonces, nosotros tenemos que, cuando tenemos estos tipos de integrales, el primer diferencial tiene que ir con el primer límite de integración que estoy poniendo. Entonces, como A en el dibujito está asociado a X, va a ser de menos A medios hasta A medios. El lado que va a estar asociado ahí va a ser B. Entonces, va a ser de menos B medios a B medios. Y el lado que está asociado a Z es C. Entonces, menos C medios a C medios. Ya. Como primero tenemos que integrar, primero vamos a integrar por X. Pues ese es el primer diferencial que está acá. Y como esto no depende de X, no hay que integrar nada más que de X. Y nos va a dar lo siguiente. Voy a sacar esta constante hacia afuera. Y nos va a quedar y cuadrado más z cuadrado por x evaluado en a medios menos a medios de y de z. Y esto de acá, como los signos son opuestos y esto es simplemente x, me va a dar que va a ser 2 veces a medio. Y esto va a ser a medio. O sea, a. 2 veces a medio es a, no a medio. Entonces me va a quedar un A que voy a sacar. Y me va a quedar esta solución, esta parte de la integral. Ahora voy a integrar en y, que va a ser tomar esto. Y acá, acá voy a eliminar los a. Y la integral de y cuadrado es y a la 3 tercios, me parece. Como que ya no se integrar a esta altura del año. Y la de z va a ser z cuadrado y. Y esto va a estar evaluado en b medios menos b medios. Y todo eso en dz. Entonces, nuevamente, como son funciones de este tipo, si tengo que estoy integrando entre b medios y menos b medios, me va a dar que va a ser 2 veces b medios. Entonces no se me van a anular los términos, por decirlo así, como si fueran funciones pares. Y acá, esto es b medios a la 3 tercios por 2 más z cuadrado por b medios. Y todo eso en dz. Nuevamente integramos en z ahora. Pero primero voy a simplificar esto un poquito porque está como feo. Y esto da b a la 3c partido en... No, todavía no hay c. Esto da b a la 3 partido en 12 más z cuadrado por b. Y todo eso en dz. Ahí sí. Ahí me había faltado un 2. Luego me queda m partido en bc, c medios menos c medios. Ah, no, voy a integrar al tiro. Y esto da b a la 3, 12 por z, más z a la 3 tercios por b, con c medios y menos c medios. Y desarrollando esto, nos va a dar que va a ser
b a la 3 por c partido en 12 más, y esto nuevamente, al igual que esta integral, nos va a dar z a la 3, perdón, c a la 3, 12 por b. Y simplificando un poquito más, podemos factorizar todo esto por bc. Y nos va a dar que acá sería b cuadrado. Y si saco el 12, más c cuadrado. Y se me van los bc y me queda m partido en 12 por b cuadrado más c cuadrado. Y esto es ixx. Ahora, si se fijan, si yo tomo ixx, entonces me da un m partido en 12 por b más c, básicamente. Y no está en ningún momento incluido a, que es el término que sí está asociado a 12. De hecho, cuando saquemos los demás términos, vamos a ver que y para i y para z, los términos que van a estar asociados van a ser los otros dos lados. Y eso se debe a la simetría del problema, nada más que eso. De hecho, si lo quisieran hacer de forma más directa, también se puede. Y ahora les voy a dejar anotados los resultados de i y z, que son para i, entonces tienen que ser sin b. Y para z, tienen que ser sin c. Que si me pongo a calcularlos, en verdad se nos va a ir un poquito el foco. Ya, ahora nuevamente partimos calculando los términos en que i es igual a j, que en general es lo que hacemos porque en estos problemas simétricos, cuando i es distinto de j, los términos de la matriz de inercia van a suele ser 0. De hecho, así va a pasar. Como spoiler, vamos a calcular xi. Entonces, para que sea más visual esto, voy a bajar esto de nuevo. Lo voy a dejar por ahí. Ya. Ahora, como i distinto de j, entonces este término se nos va a ir a 0. Y va a ser lo siguiente. Va a ser 0 menos xi en el diferencial de masa. Y como vimos antes, ya conocemos el diferencial de masa, que es m partido ABC por la integral de menos xi en dx de y de z entre los límites menos a medios, menos b medios, menos c medios. Ya, entonces voy a sacar este menos hacia afuera porque es más fácil. Ya, entonces vamos a integrar con respecto a x. Y esto nos da que va a ser x cuadrado medios por i, evaluado en b medios y en menos b medios de i de z. Pero ¿qué va a pasar acá? X cuadrado es una función par. Y si integro una función par entre este tipo de límites, ese resultado es 0. ¿Por qué? Porque va a quedarme en b medios por i menos b medios por i.
ya que en este caso la solución no me va a botar otro signo medios. Ay, sí. Perdón. Ahí sí. Bueno, pero es el mismo razonamiento. Cuando integro una función par en este tipo de límites, sabemos que va a ser 0 por cálculo diferencial. Y calculándolo explícitamente, de hecho, nos da esto. Porque, ¿qué pasa? Que antes teníamos funciones impares, entonces nos botaban el signo menos. Pero ahora no lo hace, entonces se están anulando los términos. Y si se anulan los términos, toda esta expresión va a ser 0. Y esto va a pasar también en todo el resto de términos de la matriz de inercia, cuando X es distinto, cuando Y es distinto de J al final. Entonces, la matriz de inercia va a quedar como solamente los términos diagonales, que son m partido en 12 por lo siguiente. Voy a sacar el m partido en 12, donde x es b cuadrado más c cuadrado. Luego y tiene que ser a cuadrado más c cuadrado. Y z es a cuadrado más b cuadrado. Y con eso tenemos la matriz de inercia de este sólido continuo. Ahora, en la parte B, nos dicen lo siguiente. Nos dice, determine las frecuencias de las pequeñas oscilaciones de los tres péndulos que consisten en que el sólido oscila debido a su peso, en torno a cada una de las tres aristas colocado en eje fijo horizontal de largos A, B y C respectivamente. Ya, lo que yo voy a hacer es tomar el caso que está en X y los demás, como todo, como habrán cachado, va a ser análogo, porque estas cosas siempre son simétricas, son bonitas. Entonces, si está en X, es como que A va a estar puesto en el eje del péndulo. Entonces, solamente va a estar B y C flotando, por decirlo así. Si tomamos como un eje y decimos que X está saliendo acá, entonces vamos a tener que vamos a ver esto desde el lado con este C, este B y este C, y esto se va a estar moviendo de esta forma. Este va a ser el péndulo que estamos estudiando. ¿Se entiende cómo estoy tomando el péndulo en la arista del eje X? O sea, en la arista de A. ¿Se entiende esto? Que igual es un poco enredado. Ya. Entonces, esto va a ser al final un péndulo. Ya. Nos dicen en el enunciado que tenemos que ver las frecuencias de las pequeñas oscilaciones del péndulo, que consiste en dejar el sólido oscilar debido solamente a su peso en torno a cada una de las tres aristas. Entonces lo que nosotros hacemos es, ya, tenemos nuestra cajita. Y lo que vamos a hacer es decir, ya, yo quiero que, a ver, este es un rectángulo, creo que va a ser más gráfico así. Ya, este es nuestro eje X. Entonces lo que hacemos es fijarlo acá como un pivote y darle un estímulo, entonces va a empezar a oscilar en torno a ese eje. Y eso es lo que yo quiero estudiar. ¿Cómo va a ser la frecuencia de esas oscilaciones? Luego, en vez de esa arista, voy a tomar, por ejemplo, una arista así. Y va a oscilar así. Y así con todas así con las tres aristas importantes. Ya. Entonces,
lo que nosotros hacemos para saber cómo oscila es al final que vamos a tener un péndulo, pero en este caso, en vez de hacer una ecuación con una masita puntual, tenemos que hacer la ecuación para un sólido rígido, que va a ser ver cómo su energía cinética va a depender de la matriz de inercia, como sabíamos por la materia. Ahí lo voy a expresar bien. Ya. Entonces, nosotros tenemos que va a haber un centro de masa de este sólido, que va a estar más o menos ahí, creo que es el centro, como por ahí, que va a ser G, que va a ser nuestro punto de centro de masa, y con la vertical va a haber un ángulo θ. Y vamos a dejar todo en función de ese θ. Luego, la energía mecánica total para este sólido, como va a estar dependiendo solo de, como la única fuerza presente, por decirlo así, que hace este movimiento es el peso, la energía mecánica total va a venir por la ecuación de 1/2, la matriz de inercia en O, por θ punto al cuadrado, que vendría siendo la energía cinética del sólido, menos mgr por el coseno de θ. ¿Por qué? Porque si esto es 0 y hay gravedad, este va a estar hacia abajo de donde yo pongo el 0 de la energía potencial. Entonces, si acá la energía potencial es 0, para acá es menor que 0 y para acá es mayor que 0. Bien, ahora, ¿cómo calculamos esta matriz de inercia respecto al pivote? Que es algo que vamos a tener que hacer siempre que movamos el punto donde estamos aplicando el pivote y no tenemos la matriz de inercia respecto a ese punto, que por lo general es lo que va a suceder. Nosotros tenemos que usar Steiner. Y Steiner nos dice que esto, porque nosotros hicimos la inercia acá, que es respecto al centro de masa, más mr cuadrado, porque esto lo voy a llamar r. Y r es la distancia del pivote al centro de masa. Este es el mismo r, por si acaso. Y xx es m partido en 12 por b cuadrado más c cuadrado más mr cuadrado. Ahora saquemos una expresión de r. Si r va a estar justo al medio de todo, porque es el centro de masa, entonces si hacemos un triangulito, porque r va a estar en la mitad de una diagonal, entonces como este va a ser b, este va a ser b medios, y este va a ser c medios, y este va a ser r, porque estoy tomando este triangulito. Entonces r cuadrado va a ser b medios cuadrado más c medios cuadrado. Entonces, r cuadrado lo dejamos como b cuadrado más c cuadrado partido en 4. Y reemplazamos eso en I0. Y me va a dar mb cuadrado más c cuadrado partido en 4. ¿Y cuánto es eso? Un cuarto más un doceavo va a ser m3 de b cuadrado más c cuadrado. Ahora, vamos a reemplazar eso en la ecuación de energía mecánica total, que va a ser 1/2 por m tercios b cuadrado más c cuadrado menos
mg y reemplazamos r, que es la raíz de eso, por b cuadrado más c cuadrado partido en 4 coseno de teta. Ahora, para encontrar entonces la ecuación de movimiento de este péndulo, vamos a derivar la energía mecánica total e igualamos a 0. Que es como hacíamos en los cursos anteriores. Igual a 0, porque no hay trabajos externos, nada, todo es bonito, la energía se va a conservar y nos va a quedar que, hoy acá se me olvidó lo más importante, que era el teta punto cuadrado, nos va a quedar que al derivar con respecto al tiempo, esto nos va a botar un teta punto, un 2 teta punto punto. Entonces nos queda m 2 por 3 b cuadrado más c cuadrado por 2 por teta punto menos mg medios por la raíz de b cuadrado más c cuadrado y el coseno cuando lo derivo me da menos seno, entonces esto es un más por teta punto porque nos bota eso por la regla de la cadena y esto tiene que ser igual a 0. Acá simplificamos, se nos van los teta punto, se nos van las m, se nos va ese 2 con ese 2, y ahí quedamos. Y nos va a dar que teta 2 puntos por b cuadrado más c cuadrado tercios más g medios raíz de b cuadrado más c cuadrado seno de teta es igual a 0. Entonces casi tenemos la ecuación de un oscilador armónico y hacemos la vieja confiable de decir que en pequeñas oscilaciones seno de teta es como teta. Entonces vamos a llegar a esta expresión y si despejamos el término de teta 2 puntos, 3g medios por 1 partido b cuadrado más c cuadrado, teta es igual a 0, donde este término corresponde a la frecuencia natural en x al cuadrado. Ya. Y bueno, después faltaría ver qué pasa con los otros ejes. Y bueno, ¿alguien me puede decir cómo va a ser este omega, por ejemplo, en I? Así directo. Porque sabemos que A va con X, B va con Y y C va con Z. Sí, con A y con C. Entonces con Z va a ser con A y con B. Y con eso tendríamos lo que nos pedían, que era la frecuencia de las pequeñas oscilaciones. Bien. Con eso terminaríamos. Y quería decirles que en general estos problemas son bien mecánicos. Es como entender qué significan estas expresiones y reemplazar acá. Y el resto es lo que siempre hemos hecho, solo que, por ejemplo, ahora tienen que es un sólido, entonces, por ejemplo, la energía cinética, en vez de tener un M, ahora tiene un I sub 0. Sí.
es posible decirlo si lo justifican por la simetría del problema, pero no pueden llegar y ponerlo, pues tienen que justificarlo. En ese caso sí tendrían todo el puntaje. Bien. Me habían preguntado igual, voy a dejar de grabar. ¿Cómo dejó de grabar?